noches, un placer el día de hoy estar con ustedes. Eh, Hemos pasado un día bastante ocupados con el desarrollo. Y bueno, compañera que nos viene a conversar sobre el mito de Medea. Así es, vamos a poder en este sentido conversar un poquito sobre este mito tan importante. em, que trae para compartir la compañera Ivania. Eh, Muchas gracias. Usted me dice cuando. sí, voy Muchas a gracias. brindarles un poco, voy a darles un poco la información de quién es Ivania. Es importante conocer quién es Ivania. Sabemos que ella para nosotros, pues para nosotros en vida estudiantil es alguien bastante cercano, pero bueno, para el público en general vamos a hacer una pequeñita presentación de la compañera. Ella es máster en la Escuela Profesional de Suiza Italiana, eh, bachiller en Administración Pública de la UCR y artista escénica. Ha sido escritora, es escritora del libro Mi Mundo en una Teta y otras barbaridades. También es directora del Teatro La Cambusina y por supuesto es madre. Eh, ella, nos va Muchas a, gracias. ella nos va a conversar sobre quién era Medea y por qué este tipo de la antigua Grecia de Eurípides eh, sigue siendo tan interesante aún hoy en día, ¿verdad? La pandemia nos ha puesto en diferentes circunstancias, ¿verdad? Y esto no escapa a las mujeres, ¿verdad? De forma tal que sumergió a miles de mujeres en sus hogares, quienes por defender la salud de sus familiares vivieron y siguen viviendo una regresión en su labor de empoderamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a recibir a Ivania, vamos a darle el espacio para que ella pueda entonces comentarnos y estamos atentos a lo que Ivania nos quiere compartir la noche de hoy. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Universidad Técnica Nacional. Gracias a Pedro García y a todas las personas lindas que trabajan en la UTN. Extraño mucho Perdón, las aulas. ¿Aló? sí, ¿Sí? les extrañamos todos, ¿verdad? Em, Mencionarles que vamos a tener abierto el chat para algunas preguntas, para que interactuemos, ¿verdad? Igualmente la conversación que vamos a tener en este rato va a estar siendo transmitida en vivo. También estamos conectados, enlazados con el Facebook de Vida Estudiantil, sede del Pacífico, UTN, ¿verdad? Ya te dejo el espacio para ti. De verdad, gracias. Bueno, como tenemos poco tiempo y yo tengo muchas ganas de hablar, voy a apurarme. Eh, Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el mito de Medea en una feria de la salud? Eso parece que no tiene nada que ver, mucho menos si es un mito griego. Les digo que tiene mucho, mucho que ver. Eh, ¿Por qué? El mito de Medea es un mito griego muy antiguo y el mito, ¿qué es el mito? Bueno, es un pensamiento que se reitera con el tiempo. Es decir, no tiene un año histórico, no podemos colocarlo en la historia. Son historias, digámosle así, son cuentos o son narraciones, en este caso, basadas de la poesía épica, y porque habían muchos poetas en aquel tiempo, que no podían transmitir el conocimiento a través de libros. Todo se hacía a través de relatos cantados, poesías cantadas, que decían lo que sucedía en pueblos lejanos. Pero ¿qué tiene que ver esto con la salud? Tiene mucho que ver. Medea es uno de los mitos donde podemos ver reflejado con claridad el nivel de violencia al que puede llegar el ser humano. Y la violencia es uno de los factores, yo diría hasta principales,
de, de la pérdida de salud de las personas. Bueno, lo podemos ver muy cerca, ¿no? Muchas personas pierden la vida, eh, muchas personas en problemas familiares, en los barrios, en las comunidades, pueden terminar hasta heridos con graves discapacidades por culpa de la violencia. Cuando tenía mis hijos más pequeños, yo enamorada como una madre enamoradísima, yo me decía, ¿cómo puede ser posible que hayan mujeres que maltraten a sus hijos y que lleguen al extremo de matarlos? De esto trata este mito. En mi curiosidad como actriz, pues me di a la tarea de buscar una respuesta y la encontré en el mito de Medea. La encontré en el mito de Medea. Es un tema muy fuerte porque a nadie le gusta imaginar una madre que mate a sus hijos, pero es un tema que desde el siglo V antes de Cristo conmovió a un público que fue a teatro, que en esos tiempos se acostumbraba a ir a teatro, unos grandes teatros, se pueden imaginar los teatros griegos, maravillosos, donde iba la gente pues a pasarla bien, también a reflexionar sobre cuestiones. Estamos hablando en más o menos por ahí de los 400, y esta obra, la obra de Medea que yo voy a hablarles, les voy a platicar sobre la versión de Eurípides, porque lo bonito de los mitos es que pueden ser interpretados y reinterpretados dependiendo de la persona que lo lee. Entonces, yo primero que todo hago una invitación para que se acerquen a leer la mitología griega. A nosotros los costarricenses, ¿por qué nos debería de interesar la mitología griega? Bueno, somos el producto también de una invasión española y toda esta parte, toda Europa, tiene mucha influencia. Todos los occidentales tenemos mucha influencia sobre la manera de pensar de los antiguos griegos. Sabemos que en la antigua en Atenas, porque cuando digo Grecia, me refiero a Atenas específicamente, ahí surgió la democracia, surgieron grandes pensadores, filósofos, personas que discutían sobre temas que todavía al día de hoy pues nos vemos beneficiados, por ejemplo, la administración de la justicia en algunos aspectos. De hecho, los abogados y las abogadas, cuando tienen que empezar su carrera, sus estudios, tienen que llevar materias como derecho griego, derecho romano, para entender de dónde surgen las leyes. Muy bien. Medea, entonces entendamos que Medea no tiene una ubicación histórica. Es algo que se contaba y se recontaba por medio de los poetas. Cuando Eurípides en el 431 a.C. quiso llevar a esta obra al escenario, ya podemos decir que en ese momento ya era antiguo el mito, era muy antiguo. Incluso Homero, que era uno de los poetas épicos más importantes universalmente, afirmaba que ese mito era antiguo. Entonces estamos hablando que podía tener 2000 años antes de Cristo. Y narra un episodio impresionante para muchos. Tanto fue así que cuando Eurípides presentó la obra, él ganó solo el tercer lugar, porque las personas se quedaron impactadas. En aquellos tiempos, el teatro, para presentar una obra de teatro, la tragedia, mejor dicho, era importante respetar una regla que se llamaba la regla de la distancia trágica. Era muy mal visto que se presentaran hechos recientes. La gente lloraba, la gente se desmoronaba ahí mismo cuando pasaban cosas así y los multaban a los que llevaban estas obras. Entonces, una de las cosas que se han preguntado mucho los que estudian la mitología y la historia es ¿por qué Eurípides llevó un tema así?
tan fuerte, porque además él no solamente basó su obra en cuestiones que tenían que ver con los dioses, porque la tragedia griega tiene esa característica. Los dioses siempre se están metiendo en los asuntos de los humanos. En cambio, en esta historia de Eurípides, se nota mucho esas decisiones que tomamos los seres humanos, esas pasiones desbordadas. Les voy a contar de qué se trata. Medea era una princesa, una sacerdotisa que vivía en el Medio Oriente, por allá lo que hoy se conoce como donde está el Mar Negro, la Georgia, esa parte, ¿verdad? Que es totalmente del otro lado de la Grecia. Para los griegos, los antiguos griegos, era siempre misterioso ese mar. Sabían que pasaban cosas muy misteriosas. Ok, ¿por qué es que decide los argonautas cruzar el Mar Negro y llegar hasta ese lugar que en ese momento se llamaba la Cólquide, donde el reino de Medea? Y sucedió que si vamos del otro lado, del lado de los griegos, para entender por qué llegaron a la Cólquide, Jasón, que era uno de esos hombres musculosos, fuertes, el jefe de los argonautas, que eran más o menos creo que 50 hombres muy fuertes, los argonautas se llamaban así porque viajaban en la Argos, una supernave que había sido construido de un solo árbol gigantesco. Jasón quería recuperar su reino en Yolco, porque su tío se lo había quitado. El tío le dijo, yo te devuelvo el reino, pero el tío, muy hábil, le dijo, pero a cambio del vellocino de oro. El tío sabía que no había ningún ser humano capaz de cruzar el Mar Negro, irse hasta donde estaba el vellocino de oro, que era como una piel de oveja, era mágica, entonces pues todo el mundo la quería, sabía que iba a morir en el intento. Sin embargo, Jasón se metió en la Argos, se fue con todos estos hombres musculosos, cruzó el Mar Negro y llegó hasta la Cólquide. Muy bien, ahí es donde empieza la aventura para recuperar ese vellocino de oro, esa piel que estaba guindando en un árbol y estaba custodiada por una serpiente. Esa serpiente, quien la miraba, pues prácticamente quedaba hipnotizado y la serpiente se lo comía, enorme. Era imposible. Cuando llegó Jasón a la Cólquide, él llegó exigiendo ese vellocino. El rey, que se llama el papá de Medea, Eetes, el rey Eetes, que por cierto son familia, el rey Eetes es hijo del rey Sol, es decir, Medea era nieta del rey Sol, entonces no era cualquier princesa, tenía poderes heredados. Este rey, el papá de Medea, le dice, no, yo no le voy a dar el vellocino, gáneselo. Entonces le puso varias pruebas de enfrentarse con unos toros ahí que exhalaban fuego y varias cosas. Cuando Medea, que era una niña, no era una niña, era una adolescente, jovencita, tierna, vio a Jasón por primera vez, ella quedó totalmente enamorada. Ella le entró una pasión tan fuerte y se culpan a los dioses. El dios Eros fue el que la flechó, pero fue un amor tan intenso que ella prácticamente hasta le venía la fiebre del amor ese amor, esa pasión que sentía por aquel hombre, que por cierto Jasón era más viejo que ella. Entonces ella decidió ayudar a ese hombre y de hecho con sus poderes logró ayudar a los argonautas. Ahí se oye un perro. Sí. No es el perro de Medea. Ay, disculpe. No es el mío. Ok. Ella quedó prendida de ese hombre. Bueno, para contarles así brevemente, ella incluso le contó los secretos para que él pudiera superar los obstáculos.
El papá se dio cuenta, se enojó mucho y le puso un último obstáculo, llegar hasta donde estaba la serpiente. Y Medea esa noche, eh, en la madrugada llegó y le ayudó a él para que recuperara y se robaran ese vellocino. En ese momento ella le pidió a él que por favor se casara con ella. Y él le dijo, claro, antes de recuperar el vellocino. Es decir, Jasón ya sabía que ella era muy poderosa y que la única manera para recuperar este vellocino era con la ayuda de Medea. Entonces estoy haciéndome un pasito atrás, donde Jasón, con conciencia, acepta casarse con Medea a cambio que ella lo ayude. Y efectivamente ella lo ayudó. Cogieron el vellocino, esa piel mágica, y se fueron en Argos. Hubo una persecución, incluso el hermano de Medea se trató de acercar con otra barca. Medea, en su astucia, incluso le dijo a Jasón, deje a mi hermano que se acerque. Se acercó el hermano, porque para el hermano estaban raptando a su hermana. Se acercó y ella lo que hizo fue cortarlo a pedazos. Ahí fue la primera vez donde vemos a una Medea capaz de matar por el amor de ese hombre. Tira los pedazos en el mar y su papá, obviamente, ¿qué hace? No puede seguir más a Medea por recoger los pedazos en el mar de su hijo. Así Medea logra escapar con Jasón y los hombres, estos argonautas. Llegan hasta el territorio de Jasón. Jasón, feliz que tiene ya esta piel, va donde el rey Pelias, su tío, y el rey Pelias le dice, no, yo no te voy a dar nada, no te voy a dar el rey, no me importa. Y se queda con la piel y no le da lo que le había prometido, devolverle el reino que le pertenecía por legitimidad a Jasón. Ella le dice a él, ¿quieres vengarte de él? Y él le dice, sí, quiero la venganza. Y ella logra, digamos, ponerse una apariencia de una anciana, llega donde las hijas de Pelias y las engaña, les hace creer que por medio de meter al tío en un calderón de agua hirviendo, él va a rejuvenecer porque era viejillo. Entonces ella hace una demostración con una oveja vieja y de verdad sale como por arte de magia la ovejita pequeña. Y las hijas naturalmente fueron corriendo y querían ver a su papá más joven y no, era todo un engaño. Así fue la muerte del tío de Jasón. Escapan, naturalmente esta pareja escapa y donde se exilian es en Corintio. Y es ahí donde Eurípides, que sí existió, Eurípides existió históricamente. O sea, hablando, ahí es muy importante que tengan recordar los nombres para no enredarse, que hay personas que sí existieron y otras no. Eurípides fue el que llevó esta historia al escenario. Eurípides lo que hace es recuperar parte de una historia que es cuando Medea, después de haber vivido 10 años con Jasón en ese lugar que no era ni de ella ni de él, pero ella era la más extranjera de los dos. Ella era la bárbara, la extranjera del lugar más lejano. Jasón, como sea, no era extranjero porque era griego, pertenecía a esos lugares. Y ellos vivieron 10 años felices. Ella trató con toda su fuerza de adaptarse. Ella hizo todo lo que culturalmente le pedía ese lugar para ella. Incluso vivió muchas desgracias por ser inmigrante, por ser extranjera, humillaciones. Y sin embargo, ella estaba ahí para él. Le dio 2 hijos que él necesitaba. Porque la virilidad de los griegos se basaba no solamente en la cantidad de relaciones sexuales que tenían, que por cierto, eso es una paréntesis, los griegos, los antiguos atenienses tenían costumbres incluso pederastas
con los, digamos, cuando se volvían tutores de un jovencito, tenían ese permiso socialmente. Entonces, la virilidad venía medida en eso y además en la cantidad de hijos que podía tener un hombre. La mujer era segregada. Estas son cosas históricas reales. O sea, hay una historiadora, una profesora de la Universidad de Milano, Eva Cantarella, que ella ha escrito más de 20 libros sobre temas como este y pues demuestra cómo eran los griegos antiguos, que nos dieron mucho, porque sí, efectivamente nos heredaron la democracia, pero también nos dieron una cosa muy horrible que es la misoginia y es el odio hacia las mujeres. Muy bien. Entonces, Jasón, después de 10 años, él queda con esta sensación de que no tiene el reino que le correspondía. Entonces comienza de alguna manera, a buscar una alternativa en ese lugar, la Corintio, pero a la espalda de Medea. Un día Medea, y aquí es donde empieza lo que relata Eurípides, un día Medea le llegan los chismes de que de la nada Jasón se casa con la princesa, con la hija de Creonte, que era el rey de ese lugar. Y ella, pueden imaginarse, la nieta del dios Sol, la que mató por él, la que ha tenido que soportar humillaciones en ese lugar, porque nunca iba a ser reconocida como persona del lugar, era siempre una extranjera. Y históricamente se sabe que en esos tiempos esto sí es cierto, había un decreto donde a los hijos de mujeres extranjeras no se les reconocía su ciudadanía ateniense o griega, no se les reconocía, era siempre y por siempre, y pasaba lo que fuera, iba a ser un extranjero. Eran muy xenofóbicos en este sentido. Entonces ella agarra una rabia de saber que ella fue traicionada por la espalda, porque él ni siquiera fue para tomarle en cuenta, decirle, mira, yo me quiero casar con esa mujer para poder tener acceso al reino de Corintio. Ella incluso en el texto ella dice, yo te hubiera apoyado, pero lo hizo todo. Y para Medea, romper un juramento era lo más grave que podía suceder. Y es ahí donde ella comienza con su rabia a detestar tanto a sus dos hijos, que por cierto, ya el papá Jasón de esos dos hijos ya los había olvidado, ya los despreciaba, ya no los quería Jasón a esos hijos. Y Medea también sentía desprecio por los hijos. Los dos chiquitos quedaron a la merced básicamente de la nodriza y del pedagogo, que era un maestro. Entonces los chiquitos no tenían ni papá ni mamá porque estaban en pleito. Medea comienza a razonar de muchas cosas, razona del por qué a las inmigrantes las tratan así, del por qué su condición de mujer. Y hace una serie de razonamientos que nos permite Eurípides entrar a la cabeza de esa mujer para entender por qué decide matar a sus hijos, que es una cosa muy mala, es una cosa horrible, espantosa, no hay palabras, ¿verdad? Pero bueno, así es la historia. Este mito es así. Ella tiene momentos en que dice, no lo voy a, perdón. Ella dice, no quiero hacerles daño, pero tengo que vengarme, porque la peor preocupación que tenía Medea era ser el centro de la burla de toda esa ciudad. Ella no quería. ¿Y qué fue lo que pasó? Creonte, el rey, llega directamente a tocarle la puerta a Medea y advertirle que ella tenía que irse al exilio con sus dos hijos, porque él, Creonte, el rey, el dueño de esas tierras, no quería tener a Medea cerca porque era una amenaza. Ella
ahí entra con una rabia que estaba aquí, esa rabia llegó hasta el cielo, porque ya no estaba solo enojada con la actitud y los errores de Jasón, el padre de sus hijos. Estaba enojada con el patriarcado, con lo que venía detrás, con lo que amparaba y justificaba a Jasón. Entonces comienza a pensar cómo vengarse. Encontró, ella era muy buena haciendo venenos y lo que le llamaban fármacas. Y ideó una manera para engañar de alguna manera primero hubo momentos, hay momentos muy interesantes donde explican cosas. A mí me gustaría tal vez, si doña Cecilia me ayuda con el video, que ahí hay un momento muy intenso, muy bonito, que tal vez a la gente pueda Claro. entender cómo era la tensión entre estos dos individuos. Claro, dame un segundo Claro. para poder... Sí, mientras tanto usted lo busca, es un momento donde Medea se enfrenta a Jasón y le dice lo cobarde que es. Le dice cómo pudo haber hecho eso, primero rompiendo un juramento ante los dioses. Es decir, ella le pregunta, ¿acaso ya cambiaron de dioses? ¿Acaso ahora ya los dioses no tienen importancia? Bueno, usted me dice cuando ya está lista, ¿verdad, doña Cecilia? Perdón. Sí, deme un segundo. Nada más, yo le dice, indico. ajá, y ella le dice cosas fuertísimas, fuertísimas a él. Él también se defiende. ¿Cómo se defiende él? De la manera más burda. Le dice que ¿por qué llora tanto? ¿Cuál es el drama? Que de por sí ella se ha visto beneficiada porque él ha sido un buen marido durante esos 10 años. Y además, ella tuvo la oportunidad de conocer un lugar tan bonito, ¿verdad? Como era la Cólquida. Y él prácticamente lo que hace es olvidar todas las atrocidades que hizo Medea por él. Medea prácticamente asesinó, no solamente engañó a su patria, Medea engañó a su patria, engañó a su padre, mató a su hermano, mató a las hijas del tío de Jasón, y además lo ayudó a recuperar el vellocino de oro, superando todos los obstáculos que él humanamente no lo hubiera logrado. A él se le olvida todo. Eso la vuelve loca a ella. En el texto podemos sentir esa vibración, esa rabia que tiene ella. Ok, entonces vamos a hacer la presentación. Claro, claro que sí. Oh, monstruo de maldad. Pues esa es la mayor infamia que puedo proferir con mi lengua respecto a tu cobardía. Has venido a nosotros. Has venido siendo el peor enemigo de los dioses, mío y de todo el género humano. Ni osadía ni valor es mirar de frente a los amigos tras haberlos maltratado, sino el mayor de todos los vicios que habitan entre los hombres, el impudor. Pero obraste bien al venir. Yo aliviaré mi alma insultándote, y tú sufrirás el oírme. Empezaré a hablar desde los comienzos. Te salvé. Sí, te salvé. Como saben cuántos helenos embarcaron contigo en la misma nave Argo, cuando fuiste enviado a dominar bajo el yugo los toros que exhalaban fuego y a sembrar el campo mortal. Al matar a la serpiente que sin dormir custodiaba el áureo vellocino, rodeándolo con entrelazados anillos, te ofrecí luz de salvación. Yo misma, tras traicionar a mi padre y mi palacio, vine contigo a la Peliótide, Yolco, con más resolución que cordura, y logré eliminar a Pelias del modo más doloroso de morir, por mano de sus propias hijas, y destruí todo su hogar. Y habiendo recibido ese trato de parte nuestra, oh, el peor de los hombres, nos has traicionado y has contraído nuevo matrimonio, aunque tenías hijos. Pues si estuvieras sin hijos, te sería perdonable haberte prendado de ese lecho.
La fe en los juramentos se ha perdido y no puedo entender si es que piensas que los dioses de entonces ya no gobiernan o que hay ahora nuevas normas entre los hombres, porque sabes muy bien que no me has guardado tu juramento. Ah, mano derecha, que muchas veces cogías, y estas rodillas mías, que en vano fuiste abrazadas por un hombre perverso. ¿Y cómo erramos en nuestras esperanzas? Vamos, te consultaré realmente como si fueras mi amigo. ¿Por qué piensas obtener algún bien de parte tuya? Pero no importa, pues al recibir mis preguntas resultarás más infame. Ahora, ¿a dónde puedo volverme? A la mansión de mi padre, que por ti traicioné, y también a mi patria, para venirme hacia las desdichadas hijas de Pelias. Ay, en verdad, bien me recibirían en su hogar aquellas a cuyo padre maté, pues así está la situación. Para los familiares de mi casa resultó odiosa, y a los que no debí ultrajar por haberte complacido, los tengo como enemigos. Ahora bien, en pago de eso me has hecho feliz a los ojos de muchas griegas, y te tengo como esposo admirable y fiel. Desgraciada de mí, si he de partir al exilio, expulsada del país, privada de amigos, sola, con mis hijos solos. Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Muy bien, ahí ella reflexiona, no sé si lograron escucharlo, pero después pueden tal vez compartir el enlace para que revisen no sé si hay algún estudiante que le llegue a interesar este tema de Medea. Yo pienso que debería de ser obligatorio estudiarlo ya desde el colegio, por todas las claves que uno va decodificando, va entendiendo. Ella, básicamente lo que ella se arrepiente de haber ayudado a un hombre como Jasón, traidor, que no respeta ni siquiera los juramentos ante los dioses. Un hombre que mentiroso, básicamente. Entonces, toma una decisión tremendamente difícil que es, primero, matar al rey Creonte y a la hija, también a Jasón. Crea con sus capacidades químicas, ¿verdad? Logra hacer una especie como de velo con una cosita aquí, y a sus dos hijos le dice, vaya, llévele este regalito a la nueva esposa de su papá, lléveselo, a ella le va a gustar. Y van los dos chiquitos con ese regalito. La nueva esposa de Jasón era muy joven, era prácticamente una niña también, podemos decir que de unos 13, 14 años. Cuando ve el regalo, ella se emociona tanto que se lo pone, y básicamente lo que le pasa a ella es que le entra como un ácido en el cuerpo que la quema totalmente. El papá Creonte llega a tratar de salvarla, y él también muere, una muerte horrible delante de todos los esclavos. Jasón, muy listo, no le mete el dedo a ninguno de los dos cuerpos, porque si lo hubiera hecho, hubiera muerto. Jasón, enojadísimo con Medea por lo que había hecho, va y la enfrenta nuevamente. Y ella, ¿por qué es que ella actúa así con Creonte? Porque él la exilia con sus dos hijos, es decir, Creonte, que era el rey de ese lugar, no quería esos chiquitos ahí. Entonces ella básicamente dice, bueno, nadie quiere estos chiquitos, no los quiere el papá, no los quiere ni siquiera la sociedad aquí. Ella no podía irse a ninguna otra parte porque era perseguida, no tenía lugar. Ella sabía que el destino de esos chiquitos era morirse, la muerte, así que prefirió como sacerdotisa ofrecer el sacrificio a los dioses, matándolos ella misma. Y lo hace de la manera más terrible. El papá no lo sabía, no se imaginaba hasta dónde podía llegar eso. Ella no lo podía imaginar, porque si no se los hubiera llevado. Cuando Jasón después, yo me estoy saltando un montón de episodios que vale la pena, que ojalá puedan leer todo el texto de Eurípides. Cuando él llega nuevamente
a confrontar nuevamente a Medea porque mató a sus hijos, ella le dice una de las cosas más fuertes, le dice, yo no te voy a dejar el cuerpo de los niños para que vos los enterres, yo me los voy a llevar, para que no tengas ni la posibilidad de hacerle los actos fúnebres, que eran muy importantes. Entonces, Jasón es el hombre más castigado, incluso ella le anticipa cómo va a morir él va a morir solo, va a morir viejo y va a morir por un golpe de una leña que le cae de la misma nave que él manejó. Bueno, y preguntémonos, ¿por qué es que Medea nunca recibe el castigo? Ella nunca recibió el castigo. No hay ninguna parte donde diga Medea recibió el castigo. Ella logra escapar por medio de las ayudas de los dioses. Pero ¿por qué Eurípides, históricamente hablando ya, Eurípides lleva una historia tan fuerte? Y es porque en ese tiempo, en el 431 antes de Cristo, estallaba la guerra del Peloponesio, que es la guerra que provoca el fin de la edad más magnífica que tuvo Grecia. De alguna manera Eurípides quería decirles, ojo, vean lo que está pasando con las injusticias, porque la guerra no solamente se da en batalla, la guerra se está dando en las casas por la discriminación. Las mujeres eran segregadas, había mucha discriminación. Entonces, de alguna manera, algunas, sobre todo Eva Cantarella, le gusta llamar a Eurípides como una especie de protofeminista, es decir, se estaba anticipando a esa emancipación de la mujer y demostrando que al final todos los actos de los adultos provocan desgracias a los niños y niñas. Y yo quiero cerrar mi intervención con este mensaje. No podemos creer la historia que cualquier cosa que hagamos nosotros no va a afectar a los hijos e hijas, o a los nietos y nietas, o a los niños en general. Todos los actos, incluso los actos del Estado, provocan los malos actos del Estado, los malos, ¿verdad? Pero pueden provocar desgracias a los más vulnerables, que están las personas con discapacidad, las personas, los ancianos y los niños, ¿verdad? Pero yo creo que Eurípides quería dejar este mensaje. Vean qué cosa más terrible sucede en los hogares y al final son los niños los que pagan las consecuencias. Okay. Básicamente lo que había puesto ahí era recordar que, bueno, esta obra magnífica de Eurípides, donde él incluye la muerte de los niños, porque el mito tiene tantas variaciones, donde se dice que más bien los niños fueron asesinados por la misma gente, el mismo pueblo de Corintio. Entonces él a lo mejor, se dice que a lo mejor le pagaron a él para que él cambiara la versión final de ese mito tan terrible que perseguía a Corintio y que querían limpiar, digamos, un poco la imagen. Pero de alguna manera él logró llevar un mensaje muy fuerte sobre las desigualdades, sobre la falta de derechos. No se pueden tener derechos solo para las personas de una nación, porque hay que decir que el extranjero en la antigua Grecia era uno de los que aportaron más a la economía en Grecia, porque todos tenían esclavos, eran esclavos, imagínense. Ahora las nuevas esclavas son las amas de casa, son las mujeres que trabajan, que tienen el trabajo doméstico no remunerado. Ese es el nuevo tipo de esclavitud que tenemos. Y nos parece normal tener a una abuela diariamente levantándose de primera, acostándose de última, lavando, planchando, y se nos hace muy normal. Bueno, así eran los griegos en ese tiempo con sus esclavos. Y es muy importante, pues, revisar todas estas cosas que nos ofrece la mitología, porque nos ayuda a reflexionar. Y pues, yo creo que mirando hacia atrás podemos ser mejores personas hoy y al día de mañana. Muchísimas gracias. No, más bien las gracias a vos
un mito bastante interesante, sobre todo porque, bueno, los mitos son parte de la cultura tradicional de los pueblos, ¿verdad? Y estos mitos de la antigua Grecia es parte de la construcción de la historia del ser humano de una u otra forma y de la cultura y la convivencia del ser humano. Entonces, esas ideas que se trasladan de una generación a otra por miles de años, ¿verdad? Que se vienen ahí en ese pensamiento colectivo, ¿verdad? Siempre manejando que no lo percibimos. Em, Me parece muy sensible más bien la exposición en el sentido de que lo hace poner a uno en retrospectiva, ¿verdad? Un poco ese rol de la mujer donde dice no al maltrato, ¿verdad? Y ella empieza a tomar una serie de decisiones que tal vez para los demás no son las mejores, pero ella toma unas decisiones con sentido también, ¿verdad? Entonces, Voy a agregar, es lo que le llaman la escalation de la violencia, ¿verdad? Que ajá, la violencia va, digamos, el Estado de alguna manera maltrata el que da trabajo, el que da trabajo maltrata al que trabaja y el que trabaja maltrata a las personas en su hogar. Y entonces no nos tenemos que asustar cuando vemos un niño pateando un perro, porque esa violencia ha llegado hasta ese chiquito para poder patear a un perrito que iba paseando. O sea, no nos tiene que asustar, claro que nos tiene que asustar, no nos tiene que sorprender, es lo que quiero decir, porque la violencia va en escalera, lamentablemente es así. Entonces, cuando se violan los derechos de una persona, no estamos violando solo los derechos de esa persona, es toda una serie de cosas que tenemos que ver cómo, porque el ser humano es así, y el mito nos permite ver cómo el ser humano parece que no ha cambiado y seguramente no va a cambiar, porque aunque tenemos la tecnología, seguimos siendo, manejando las pasiones humanas de manera pues muy similar, porque lamentablemente al día de hoy todavía hay feminicidios, infanticidios, guerras, etcétera. correcto, así es. No sé si los compañeros aquí presentes en la sala quisieran hacer algún comentario. No, Hans, pues, Pedro. muchas felicidades, Ivania, porque no es agradable para mucha gente escuchar verdades, ¿verdad? Sin embargo, creo que lo hiciste de una manera muy intelectual, muy inteligente, brillante. Entonces, es algo que debemos aprender, que debemos, nos mostraste las cosas que hay que desaprender y reaprender, porque la violencia es impresionante, a qué niveles puede llegar, ¿verdad? Y esta locura en que el patriarcado nos ha metido, esta, estas fuerzas humanas desencadenadas, lo que son capaces de hacer. El teatro griego, pues es muy visceral, es bastante desde adentro, ¿no? Y el caso de Medea es uno de los mitos más duros de tratar, más valientes. Yo creo que Ivania fue muy, muy valiente al explorar. Para los que hemos hecho teatro griego en el pasado, explorar estos personajes es un encuentro con las fuerzas oscuras humanas más profundas, y parece mentira que algo de tan antiguo, ¿verdad? Como un mito de Medea o el de Antígona, ¿verdad? Todos estos mitos siguen latentes, siguen presentes de alguna forma. Y es increíble, Ivania, ¿verdad? Cómo a pesar de los estudios, la academia, los descubrimientos científicos, parece que el ser humano sigue siendo tan humano, y estas pasiones dominan. Bueno, Cecilia es psicóloga, entonces más bien es el área como de ella, de ver cómo en ciertos estados el ser humano se le olvida todo.
y no tiene ese control. Por ahí decía alguien que es de carácter. Dice, no, no es de carácter. Si tuviera carácter tendría control, ¿verdad? Eh, Más bien es explosión sin control y es muy duro. Los griegos nos regalaron esta forma de hacer teatro, bueno, no exactamente como se hace ahora, se hacía antes, pero porque el teatro siempre existió. Bueno, Pedro es más sabio que yo en este tema, pero nos permite reflexionar, y todavía en esos tiempos, cuando la gente iba a ver teatro, iba a ver las tragedias, ellos también salían con esta sensación de, ay, qué miedo, ¿verdad? Lo que le pasó a ese personaje, uy, qué miedo, sí, uy, no, usted se está pareciendo a Medea, cuidado. Muy probablemente salían hablando de ese tema. Por eso las artes nos dan eso. Y yo quería agregar una cosa, vean todos, las Naciones Unidas Mujer y la UNESCO desde el año pasado están advirtiendo que los índices de violencia en los hogares se ha disparado desde el año pasado, y no hay, o sea, la cosa está todavía tan reciente que no hay números todavía, no lo sabemos. Posiblemente vamos a llegar a saberlo dentro de unos 5 años, o tal vez cuando ya pasa la pandemia, de qué es lo que ha sucedido en los hogares. Porque en los hogares, una vez que las personas han perdido su trabajo, las mujeres han sido las primeras en perder el trabajo. Y recargarse el trabajo asalariado y recargarse el trabajo doméstico, porque incluso una funcionaria pública que tiene que hacer teletrabajo, es muy posible que le ha tocado lavar, acudir a los chiquitos, manejar el asunto de las clases virtuales, y todo se ha cargado en ella. Ha generado mucho estrés en muchas parejas, y bueno, se sabe que incluso ha desembocado en divorcios y en agresiones y todo eso. Entonces, bueno, esto es una manera muy humilde, muy sencilla, bueno, no sé cómo quieran llamarlo, pero para llamar la atención, eh, para que bajemos un toque a veces esa intensidad que tenemos como personas dentro del hogar. Si en el hogar podemos hacer las paces, podremos hacer las paces allá afuera. Nuestro hogar es un refugio, tiene que ser un refugio para todos, no solamente para el que da el dinero, sino para todos y todas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ivani, a vos por regalarnos este ratito donde podemos tener esta, esta exposición tan clara y porque tan elocuente, de forma tal que logramos entender no solo conocer sobre el mito de Medea para quienes no lo han leído, sino que también podemos hilar un pensamiento dentro de él que realmente nos toca. Hoy en la tarde teníamos también una exposición sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que está muy ligado a esto, a este tema. Y efectivamente una de las colegas mencionaba que la sexualidad es para disfrutarla, ¿verdad? Y que todo lo que implica la sexualidad implica el tener derechos, ¿verdad? Y como en aquellas épocas los derechos para las mujeres no eran tales, ¿verdad? Entonces había que recurrir a a ciertas cosas, ¿verdad? Pero lejos de eso, poder nosotros lograr entonces enlazar estos dos temas el día de hoy ha sido bastante provechoso, y agradecerte enormemente de parte de toda la Dirección de Vida Estudiantil, del área de Promotoría Cultural y Deportiva, de parte de Bienestar Estudiantil, el que nos hayas regalado este espacio y poderlo compartir con toda la comunidad en general, ¿verdad? Porque esto va a quedar en la página y ahí vamos a seguir dándole seguimiento a tu exposición. Entonces, Muchas gracias. agradecerte enormemente, mandarte un fuerte abrazo
Eh, y bueno, esperamos seguir contando con vos, ¿verdad? En diferentes actividades. Por supuesto, por supuesto. Cuando Bueno. quieran, yo voy y les hago la misma explicación a los estudiantes, que me va a dar mucho gusto. Me encanta Medea y me gusta mucho hablar de ella. Excelente. Ivania no es la primera vez que ha participado en una feria de salud. No, para nada. Hace algún Siempre tiempo nos dio el taller de risoterapia. también, Hace exacto. ratillo iba, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Deberíamos de Sí. repetirlo, ¿verdad? Qué rico que se ocupa ahora un poquito de reírse, aunque sea Sí, virtual. exacto. Bueno, buenas Gracias, noches Pedro. y Gracias, Cecilia. gracias, Muchas gracias. 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 Buenas Buenas noches. noches.